Hola, los quiero invitar a hacer un repaso por esta patología, los linfomas, que es algo que en nuestra área de conocimiento de pregrado nosotros no manejamos con tanto detalle y no manejamos en forma rutinaria, de hecho ni siquiera manejamos detalle. Entonces, eh, creí importante a raíz de un caso clínico de nuestro amigo Daniel, informarnos un poco más acerca de los linfomas, pero ni siquiera con tanto detalle, sino que en un primer video, en forma muy general, tener los conocimientos suficientes como para orientarnos en nuestro diagnóstico, más que ir a ser un experto, obviamente, para comenzar a dar nuestros primeros pasos en el aprendizaje de los linfomas. Entonces, en esta presentación vamos a hablar algunas cosas muy generales acerca, valga la redundancia, de generalidades, de naturaleza de los linfomas, clasificación, epidemiología, los tipos más frecuentes, que en general es lo más importante, pero linfomas orales lo vamos a hacer en un segundo video, ¿ok? Para darle un poquito más de detalle a eso. Entonces, algunas generalidades que son súper importantes y obviamente, vuelvo a insistir, muy básicas. Los linfomas son neoplasias malignas derivadas de los linfocitos. Linfocitos, ¿ok? Donde tenemos los B, los T y los natural killer, que también son un subtipo de linfocitos. De estos tres, vamos a ver más adelante que la causa principal de linfomas está dada por la proliferación de linfocitos B, en términos generales. O sea, que si por alguna razón vamos a ver un linfocito en nuestra vida clínica, lo más probable es que sea un linfoma de linfocitos B. Otra cosa súper importante es que es un grupo muy, muy heterogéneo de enfermedades. Es decir, el nombre linfoma es un paraguas que abarca muchos tipos de linfomas, de enfermedades. De hecho, en la nueva clasificación, si mal no recuerdo, en un video se hablaba de 114 tipos diferentes de linfomas. Por lo tanto, por eso se habla de una familia enorme. ¿Ok? Pero todos bajo el nombre de linfoma, porque todos, como dice acá, se produce en los ganglios. Ahora, esta diferenciación, este gran número de tipos de linfoma, se debe a que puede aparecer esta neoplasia en etapas de diferenciación de las células linfocíticas, en toda la secuencia de diferenciación que tienen desde la célula precursora que está en la médula ósea, que pasa por diferentes etapas, muchas etapas, hasta llegar al timo o a los ganglios, a los órganos linfáticos o inmunológicos secundarios o periféricos, que principalmente son los nódulos linfáticos, pasa por una serie de etapas de diferenciación. Entonces son muchos los puntos desde los cuales podría aparecer un linfoma. Por eso hay tantos. ¿Ok? Generalmente y se producen en los ganglios. Eso es lo principal, que son neoplasias de linfocitos que aparecen en los ganglios, a diferencia de las leucemias, que vamos a ver a continuación. Se producen en los ganglios en la mayor cantidad de las veces, pero también pueden aparecer en otras zonas. O, por ejemplo, que pueden empezar a crecer o en el hígado, o en el sistema nervioso central, o en los huesos por proliferación de estas células. Es decir, desde un ganglio pueden ir a proliferar a otras de estas zonas. Entonces, hay linfomas que son nodulares, que solo están restringidos a los nódulos linfáticos, y otros que son extranodales, extraganglionar. Es decir, que pueden ir a proliferar o infiltrar estos otros tipos de tejidos,
como dije, principalmente hígado, sistema nervioso central, huesos. ¿Ok? Los linfomas son neotumoraciones sólidas, son neoplasias sólidas. A diferencia de lo que son las leucemias, es una diferenciación muy básica. Los linfomas son tumores en un lugar y las neoplasias, que también derivan de la médula ósea, de las células de la médula ósea, pero estas se disgregan, se diseminan en la sangre. No las encontramos en un lugar determinado, en un ganglio o en un órgano, no. Estas se diseminan en la sangre. Por eso la leucemia se llama el cáncer de la sangre. Entonces, súper distinto. Aun cuando los linfomas y las leucemias nacen de células que parten de la médula ósea, se diferencian en esta situación. Los linfomas van a ser sólidos, ubicados en un lugar, desde el cual se pueden diseminar, ¿cierto?, a otros ganglios o a otros órganos, pero sin embargo la leucemia, desde la médula ósea, ya se digrega solo en la sangre. Y de ahí también puede entrar a proliferar en otros tejidos, ¿cierto? Después vamos a hacer probablemente un video de leucemia por nuestra eh, eh, disposición a proliferar en las encías. Bien, algunos de estos linfomas pueden crecer en horas, es decir, que en el transcurso de unas pocas horas el tamaño del nódulo linfático puede crecer al doble, rápidamente en un par de horas. Incluso puede matar en un par de días a un paciente. Es decir, aparece la tumoración y muere rápidamente. Esos son los linfomas muy agresivos. Pero también tenemos otros que son muy poco agresivos. Y eso es lo que diferencia entre agresivos e indolentes. Es una de las primeras clasificaciones que hay de linfoma desde la parte de vista clínica. Linfomas agresivos e indolentes. Después vamos a ver que hay una subclasificación dentro de esto. Pero en primer lugar, agresivos e indolentes. Indolentes son aquellos que son poco agresivos, lentos en su evolución, que incluso algunos ni siquiera necesitan tratamiento, solo necesitan control, ¿cierto? Un control clínico eh, bastante riguroso, como quieran, pero no necesita ni siquiera control, o sea, tratamiento, perdón, porque son muy poco agresivos. Entonces ya vemos una diferenciación bastante grande entre algunos que son muy tranquilitos y otros muy malos. Podríamos hacer una similitud entre un vaso celular, ¿cierto? Que por 10, 15, 20 años puede que no produzca ningún problema en un paciente, comparado con un melanoma, por ejemplo, que es rápidamente agresivo. ¿Se fijan? Podemos hacer esa similitud, pero ambos pertenecen a la misma familia. Y por último, se diseminan por los ganglios. Esto es una situación que genera conflictos en los hematólogos, porque para algunos esta diseminación por los ganglios sería una metástasis y para otros no, es solamente la diseminación de la patología a través de los ganglios porque es el lugar donde se producen. Entonces, para algunos son metástasis y para otros no son metástasis. ¿Ok? Esa es una discusión que yo, en lo poco que vi, todavía existe. Seguramente más adelante vamos a poder eh, eh, desentrañar esta duda, pero por ahora tengo eso. Bien, entonces los linfomas son un desarrollo descontrolado de los linfocitos, ¿cierto? Aparece esta proliferación desordenada, incontrolada, igual que cualquier cáncer, pero ahora de los linfocitos, ¿ok? Y principalmente los ganglios, como dijimos, también puede estar en otras zonas, pero principalmente en los ganglios. Estos linfocitos, recordemos que nacen en la médula ósea, ¿cierto? Por la línea linfoide, y de ahí se van fuera de la médula, al timo, a los ganglios linfáticos, al vaso, en fin, a las amígdalas, ¿ya? Entonces, su sitio de inicio son los ganglios linfáticos.
Pero también puede estar en otros lados, como dijimos, vaso, tímido, y también puede llegar al sistema nervioso central, en fin. Nacen en los ganglios, a diferencia, eh, o sea, a igual que las leucemias, nacen en la médula ósea, pero a diferencia de esta, como dijimos, los ganglios son, los linfomas están en un lugar y las leucemias están disgregadas en la sangre. Este es un cuadro que me parece interesante que lo conozcan, porque este es un ganglio linfático. ¿No sé? ¿Ok? Entonces, fíjense que un ganglio linfático o un nódulo linfático tiene muchas estructuras. Está la zona marginal, la zona del manto, la zona central o el centro germinal. Y en cada una de estas estructuras anatómicas hay un periodo de diferenciación de estos linfocitos, ya sean B o T. Entonces, pasamos por diferentes estados de estas células. Y en cualquiera de estos estados o en estas diferentes áreas anatómicas, podríamos tener la proliferación de un linfoma. Y por eso hay tantos nombres de linfomas. Ya dijimos que hay 114 aproximadamente en una familia muy grande. Entonces se debe a las diferentes etapas de diferenciación que sufre un linfocito y a las diferentes áreas anatómicas que ocupan en este periodo de diferenciación en los nódulos linfáticos. ¿Ya? Entonces tenemos linfomas marginales, linfomas del manto, linfomas del centro, linfomas de B, linfomas T, linfomas de células pequeñas, linfomas de células grandes, porque va a depender de la época, del el momento en que esté en su diferenciación el linfocito que sufre la neoplasia. Entonces, fíjense aquí en todos los nombres: linfoma mal, linfoma linfoplasmocítico, linfoma de células del manto, Hodgkin o no, porque eso depende de las células. Se fijan entonces muchos nombres de linfomas que algunos ya sabemos se deben a la etapa de diferenciación o al lugar anatómico en que se empieza a proliferar. ¿Ok? Perfecto. Ahora, las causas de los linfomas, al igual que todos los cánceres, en la mayoría no se conocen. En la gran mayoría. En la gran mayoría no se conocen. ¿Ok? Pero hay algunos casos que son los menos, en que está relacionado a radiación, puede ser por radioterapia, ¿cierto? O por estar en lugares donde se trabaja con radiación, o por los accidentes que han habido, Fukushima, Chernobyl, en fin. ¿Ok? Los pacientes que tienen algún tipo de inmunodepresión, por ejemplo, pacientes que han tenido trasplantes y estén tomando fármacos inmunodepresores, los pacientes con VIH, son pacientes que tienen mayor susceptibilidad a producir linfomas. Algunos virus, particularmente el virus Epstein-Barr, ¿cierto? Que vamos a ver que tiene relación con los linfomas no Hodgkin y los Hodgkin, o sea, a cualquiera. Y también bacterias, particularmente el Helicobacter pylori, ¿ok? Que nosotros lo asociamos a cáncer gástrico, pero acá también tiene un gran rol desde el punto de vista de la producción de linfomas a nivel gástrico, ¿ok? Entonces, lo más normal es que no se conozca la causa. Es decir, en un paciente puede que no se determine, apareció. Y en algunos pocos casos sí se puede determinar porque hay historia de radiación, hay historia de inmunodepresión, está la presencia del virus Epstein-Barr, porque eso se puede, en una muestra se puede determinar, ¿cierto? Y también la presencia de Helicobacter pylori. ¿Ok? Perfecto. Este es un esquema donde muestra todos los puntos, ¿cierto? Donde un linfocito puede ser estimulado o por algún virus o bacteria o algún evento químico externo, o donde se puede producir una mutación de novo, ¿cierto?
en muchos, muchos puntos que podrían generar este cambio en la proliferación de los linfocitos. Entonces, hay muchas dianas en que se puede producir esta proliferación linfocitaria. Entonces, por eso también hay tanta variedad, como les decía, de estos linfomas. ¿Ok? No es necesario que nos aprendamos todo esto, lo importante es que sepamos por qué dentro de esta familia llamada linfoma hay tantos tipos distintos. Entonces ahora ya sabemos, porque hay diferentes periodos de diferenciación, donde comienza, porque hay diferentes áreas anatómicas donde comienza, y además porque a nivel celular hay muchos puntos claves de cadenas de receptores, de segundos mensajeros, de factores de transcripción que llegan al ADN en el núcleo, que podrían generar estas mutaciones. ¿Ok? Perfecto. Ahora, estos linfomas son relativamente frecuentes, fíjense ahí, está en el lugar 20 aproximadamente, ¿ya? En España. Y en Estados Unidos, fíjense, los linfomas son un 47% de las enfermedades hematológicas. El mieloma, el 18%, y las leucemias, el 35%. Entonces, de las neoplasias hematológicas, donde están los linfomas, las leucemias, los mielomas y varias otras, ¿cierto? Los linfomas son lo más común. ¿Ok? Estas son epidemiologías para España, Estados Unidos, pero que nos dan una visión de lo que podría ocurrir, y de hecho que ocurre también en nuestro país. ¿Cuáles son los síntomas generales de un linfoma? Aquí tenemos una infografía en que nos habla primero de los dos tipos, el Hodgkin y el no Hodgkin, que lo vamos a ver después. Pero los síntomas serían, primero, la aparición de ganglios, aumentos de volumen en los ganglios, particularmente a nivel cervical, ¿cierto? Después en las axilas, en las ingles. Y también tenemos lo que se llaman los síntomas B, muy común en la jerga, digamos, cuando se habla de linfomas. Los síntomas B, ¿qué son? Pérdida de peso rápido, sin razón aparente, sudoración nocturna o también llamada diaforesis, fiebre, principalmente estos tres, y a veces dolor. ¿Ya? Pero particularmente estos tres serían los llamados síntomas B, que es importante conocerlo porque en la jerga, digamos, de los hematólogos se habla de esta forma. ¿Ok? Perfecto. Acá tenemos un poco más. Tumoración en zonas superiores, principalmente del cuello, clavícula, axila, principalmente el diafragma hacia arriba. Después vamos a ver que hay una clasificación que dependiendo de dónde estén ubicados los ganglios, una línea divisoria es el diafragma. Así como para el cáncer renal es la línea media, para los linfomas es el diafragma. Entonces se dice ganglios supradiafragmáticos o infradiafragmáticos y va aumentando el potencial agresivo. ¿Ya? Después están los síntomas generales o síntomas B, que ya les dije, una baja de peso rápida, sudoración nocturna, que moja la ropa, esa es la diaforesis, y la fiebre nocturna mayor a 38 grados cuando no hay infección. Eso es importante, ¿ya? Hay posibilidad de infiltración de médula ósea, donde va a producir anemia, falta de plaquetas e infecciones, porque se afectan las tres vías celulares, de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces, si bien los linfomas se empiezan a producir en los ganglios, también podrían llegar a infiltrar la médula ósea. Y si infiltra la médula ósea, tenemos estos signos, ¿ya? Que también los vamos a ver en la leucemia. Anemia por los glóbulos rojos, problemas de hemorragia por la falta de plaquetas e infecciones reiteradas por la
deficientes glóbulos blancos. ¿Ok? También puede infiltrar el hígado y el sistema nervioso central, el vaso, como dijimos, y otros síntomas que pueden ser fatiga, disnea, picazón. Picazón es importante. Inflamación de amígdala, dolor de cabeza. ¿Ok? Perfecto. Pero, ¿qué es lo rescatable de acá? Porque ya empezamos a hablar muchas cosas. Que recordemos la tumoración a nivel cervical y los síntomas B. Perfecto. Aquí tenemos otra infografía. Fíjense, nuevamente están los ganglios y se está apuntando al cuello. Dolor de pecho, dificultad para respirar. Los sudores nocturnos, ya lo dijimos, diaforesis. La fiebre cuando no hay infección y fatiga. ¿Se fijan? Síntomas B. Ya, ahora, ¿cómo se diagnostica un linfoma? En términos generales, se hace a través de una biopsia, ¿sí? De una biopsia, obviamente, de ganglio. Una biopsia de ganglio, ¿ok? Porque ahí está el lugar donde comienza el lugar. O del órgano que haya sido infiltrado. Por ejemplo, si ha llegado una manifestación oral, también podemos hacer una biopsia a nivel oral. Pero lo normal es que se realice una biopsia de ganglio linfático. ¿Ok? ¿Dónde va a estar ese ganglio? Recuerden, principalmente a nivel cervical, después axilar o en la ingle. ¿Ok? Ahora, la citología no nos sirve, las punciones, por ejemplo, no nos sirven, como sí ocurre en la leucemia. Acá no. Y además se necesita inmunofenotipificación, o sea, ahora la biopsia, la histología, no basta para hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué? Porque con la histología nosotros podemos saber que hay una proliferación de células, ¿cierto? De células, probablemente podemos saber también que son células B. Pero dijimos que hay tantos linfomas que tenemos que colocarle el apellido, porque ya dijimos que es muy diferente un linfoma indolente a un linfoma agresivo o muy agresivo. Por lo tanto, no basta el nombre del linfoma. Tengo que colocarle todos los apellidos que me permita mi diagnóstico, que son necesarios. Entonces, ahí va el linfoma Hodgkin o no Hodgkin, el de células B o de células T, el de células grandes o células pequeñas, el de difuso o folicular, es muy variado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para eso se ocupa la inmunohistoquímica o la citometría de flujo, que con las dos yo puedo estudiar las estirpes celulares. ¿Ok? ¿Cuál es la más común? La inmunohistoquímica. Y ahora eso se hace. ¿Ok? Después puedo tener estudios citogenéticos para estudiar algunas translocaciones genéticas que se producen estos linfomas, pero eso ya es mucho más escasa la posibilidad. ¿Ok? Perfecto. Y dentro de los marcadores de inmunohistoquímica hay para poblaciones B, para poblaciones T, para saber si es Hodgkin o no Hodgkin, para saber el grado de proliferación con KI67, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, como son tantos, yo los invito por ahora a recordar solo el CD20. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que, o ya lo dijimos, no me acuerdo, que de todos los linfomas que existen, la mayor proporción está dado por linfocitos B. Y el marcador más clásico de linfocitos B es el CD20. Por lo tanto, si como nosotros no estamos ocupando esta inmunohistoquímica tan frecuentemente, por lo menos recordemos CD20. CD20 para linfocitos B. Perfecto. Entonces, fíjense un ejercicio acá que dice linfoma B difuso de células grandes.
Fíjense que en un principio a mí me parecía un nombre súper extraño, no entendía nada, pero ahora un poquito ya se puede entender. Fíjense, linfoma, bueno, porque hay una proliferación de linfocitos, ¿ya? En este caso de linfocitos B, porque la histología me lo permite y además porque el CD20 en este caso ya me está confirmando. Dijimos que CD20 era para linfocitos B. Por lo tanto, este ya es un linfoma B. ¿Ok? Sería un linfoma no Hodgkin porque no se encuentran las células típicas de red Stenberg o las células de Hodgkin, que son dos tipos distintos. Aquí no están. Por lo tanto, es un linfoma no Hodgkin de la estirpe B. Ahora es difuso. ¿Por qué? Porque no se están formando estructuras, no hay formación de centros germinales, no hay una organización en esta placa. Entonces es difuso. Y de células grandes porque precisamente la histología me permite o le permite a los expertos determinar que estas sí son células grandes en comparación con otras que son pequeñas. ¿Ok? Entonces ahora ya podemos entender un poco mejor qué es un linfoma, qué es un linfoma no Hodgkin, qué es de células B, qué es difuso y que además es de células grandes. ¿Se fijan? Ya. Veamos este otro ejemplo. Este es un linfoma de Hodgkin porque aquí está la célula de red Stenberg, ¿ya? Y además porque está el CD30. Volvamos acá, CD30 es un marcador del linfoma de Hodgkin. Entonces, ni siquiera necesito ver la célula de red Stenberg porque este marcador CD30 ya me dice que es un linfoma, no, un linfoma de Hodgkin. ¿Ok? Bien, ese es solo un ejercicio, después vamos a ver otros. ¿Cuál es el tratamiento de los linfomas? Eh, y aquí, al igual que en las leucemias, en todos los videos que yo he revisado, se dice que hay una gran evolución en los tratamientos de estas enfermedades hemato-oncológicas, que hay mucho avance, hay mucha mejoría, ¿ya? En los tratamientos. Incluso que algunos tratamientos son bastante antiguos, pero siguen prestando mucha utilidad. Entonces, si bien estas enfermedades hemato-oncológicas están aumentando en su proporción, en su incidencia, también está aumentando su mejoría, su rehabilitación. Entonces, eso es un logro importante que hay que destacar. Ahora, ¿cómo se tratan? Nosotros estamos acostumbrados a que se hagan cirugías, por cierto, en nuestros cánceres de cavidad oral, la cirugía. Pero acá no. La cirugía aquí no tiene sentido aparte de la biopsia. ¿Por qué? Porque son neoplasias diseminadas. Son un ganglio o varios ganglios. Entonces, no basta sacar uno, tendríamos que sacar 10, 20, 30 ganglios. Por lo tanto, y además no estaríamos seguros si estamos sacando todo. Por lo tanto, las cirugías no tienen sentido en los linfomas. Lo que sí tiene sentido es la quimioterapia. Perdón, la radioterapia tampoco tiene sentido porque la radioterapia es focalizada. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, lo que principalmente se usa es la quimioterapia. ¿Por qué? Porque es un tratamiento generalizado que recorre todo el cuerpo a través de la sangre. Entonces, la quimioterapia, tanto para los Hodgkin y los no Hodgkin, son lo fundamental. ¿Ok? Ahora, en la quimioterapia hay varios esquemas, pero el más conocido es la terapia R-CHOP. R-CHOP. Entonces, son varias cositas que tenemos que estar pendientes. Por ejemplo, miren, un resumen. Hay linfomas agresivos e indolentes. Esa palabra tenemos que aprenderla porque se usa mucho en la jerga esta de los linfomas.
agresivos e indolentes. CD20, ¿ok? CD20. Y ahora la terapia R-CHOP. Son palabritas que tenemos que aprendernos. ¿Qué significa R-CHOP? R es de rituximab, que ustedes seguramente lo habrán escuchado. Es un fármaco, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno CD20, que está en los linfocitos. Entonces, este anticuerpo es consumido a través de este fármaco. Este fármaco ubica, aquí está, ubica los linfocitos B y destruye su proliferación, inhibe su proliferación. ¿Ok? El rituximab. Correcto. Este es un fármaco que apareció hace harto tiempo, no es nuevo, ¿ya? Se está ocupando hace tiempo. Y a eso se le asocia la CHOP, que significan 4 fármacos, 4 quimioterapéuticos, ciclofosfamida, prednisona, y estos dos del medio, yo no me acuerdo, no importa, son la terapia R-CHOP, rituximab más 4 fármacos quimioterapéuticos. Entonces, R-CHOP. ¿Para qué? Para los linfomas no Hodgkin, que recordemos son de células B, son los más comunes. Para los linfomas Hodgkin hay otra abreviatura, ABCD, algo por ahí, ABDS, le podemos ver, que no es tan ocupada porque tienen menor proporción. Entonces, si tenemos que acordarnos del tratamiento, acordémonos de la quimioterapia a través de la sigla R-CHOP, del rituximab y los otros 4 fármacos que se usan. ¿Ok? Se usan cada 3 semanas por ser ciclo, ¿cierto? Con controles intermedios, ¿cierto? Se usa por vía central, que puede ser aquí el brazo o el cuello. Tiene que ser una vena grande porque hace daño, ¿cierto? Son agresivos estos fármacos. ¿Ok? Y finalmente, la radioterapia solo en ciertas ocasiones se complementa con la quimioterapia. ¿Por qué? Porque son muy focalizados. Entonces, eso es la terapia. Aquí están los fármacos, miren. Rituximab, ciclofosfamida por la C, prednisona por la P, y estos dos fármacos que ciclofosfamida, adriamicina, vincristina, que no me acuerdo. ¿Ok? R-CHOP, eso es lo importante. Bueno, tenemos que recordar que todo esto tiene efectos adversos, ¿cierto? Náuseas, vómitos, caída de pelo, en fin, pero son absolutamente necesarios. Durante los ciclos de tratamiento se van haciendo controles. Por ejemplo, fíjense acá que este es un examen que se llama PEP-TAC, donde en la parte PEP se ocupa una glucosa radiactiva, ¿cierto? Que se marca en este examen y que es absorbida por las células que están en proliferación, porque necesitan glucosa, ¿verdad? Entonces es una glucosa radioactiva que se nota después en el examen. Fíjense que al principio había muchos puntos con neoplasias, porque captaron mucha glucosa radioactiva. Y esto en la mitad del tratamiento, fíjense, ya hay muchos ganglios que han dejado de proliferar, se ha desaparecido la neoplasia, y aquí ya post tratamiento el paciente está libre de ganglios neoplásicos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre en un linfoma bien tratado, que como en siempre se ocupó en etapas iniciales, ¿cierto? Y se pudo tratar. ¿Ok? Esto es solamente para mostrarles que así puede ser la evolución del linfoma en aquellos que son tratables. Y como les dije, hay un gran número de linfomas que son tratables y la gente se recupera y que vive perfectamente y que puede morir de viejito y va a morir porque lo atropella un camión, cualquier otra cosa, pero no por el linfoma. ¿Ok? Importante. Ahora, en el 2017 apareció una nueva clasificación de linfomas que ya era confusa, esta también no mejora mucho la comprensión de los linfomas. Aquí aparecen
estos 114 aproximadamente, y que a lo que yo vi, se está comenzando a usar, pero se siguen ocupando las clasificaciones anteriores. Pero lo importante es que sepan que hay una clasificación nueva, 2017, que está comenzando a usarse en el mundo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clasificación? Y aquí ya vamos a entrar un poquito más en materia. Linfoma de Hodgkin, el 10%. Linfoma no Hodgkin, el 90%. O sea, hay una clara diferencia. Si tenemos que aprender algo, si tenemos que estudiar de algo, o si alguna vez nos vamos a tocar con un linfoma, probablemente este va a ser un linfoma no Hodgkin. Acuérdense de nuestra casuística oral. El 90% o sobre el 90% de nuestras neoplasias orales es que es el carcinoma espinocelular. Entonces acá ocurre lo mismo. El 90% de los linfomas va a ser no Hodgkin. Ok, perfecto. Ahora, recuerden que dentro de este linfoma no Hodgkin hay muchísimos tipos. ¿Ya? Ahora, el linfoma de Hodgkin en general es menos agresivo. ¿Por qué? Porque es más localizado. Generalmente ocupa los ganglios y solo los ganglios linfáticos. Y se va moviendo de un ganglio al otro. No ocupa infiltración hacia otros tejidos. Por eso es menos agresivo. ¿Ya? Y de los ganglios que más va a afectar, ya dijimos, es a nivel cervical. Ahora, los linfomas no Hodgkin, como son tantos, también tenemos algunos que son muy tranquilitos y otros muy agresivos. Por eso se habla que los linfomas no Hodgkin son más agresivos, porque hay un grupo de ellos que precisamente son agresivos y muy agresivos, más o menos del 50%. El otro 50% de los no Hodgkin son de agresividad moderada o no agresivos, indolentes que se llama. ¿Ya? Pero, como tenemos el grupo de los agresivos, entonces se tiende a generalizar y a decir que los linfomas no Hodgkin son más agresivos que los Hodgkin. Ya por eso. Pero siempre tenemos que recordar que hay una gran variedad. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿por qué algunos son más agresivos? Primero porque se producen en múltiples focos. Comienzan en los ganglios, pero rápidamente se van a zonas extraganglionares, como el hígado, el vaso, el sistema nervioso central, la boca en nuestro interés, ¿ya? Se pueden diseminar por la sangre, a diferencia de los Hodgkin que lo hacían de ganglio en ganglio. Aquí se pueden mover por la sangre y eso también los hace ser más agresivos y generar más metástasis. Metástasis entre comillas porque ya dijimos que está la duda de si realmente son metástasis o es parte de la evolución del mismo tumor. O sea que todos serían un primario y para algunos hay un primario y secundario. Está esa duda, no sé. Ya. Otra infografía, fíjense, de todos los linfomas o trastornos de la médula ósea, los linfomas no Hodgkin son los más frecuentes. Aquí están los Hodgkin, miren, mucho menos, mucho menos. Y dentro de los no Hodgkin, tampoco es que sean, hay que aprenderse también solo dos. El linfoma de célula B difuso y el linfoma de célula B folicular. Entre los dos forman el 50%. Entonces, ya, si yo no puedo aprenderme tantos nombres, ¿cierto? Por lo menos aprender que los no Hodgkin son de células B y uno es difuso y el otro es folicular. Y con esos dos nombres ya tengo el 50% de los diagnósticos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, otra clasificación, solamente para que lo tengan en mente, los linfomas son Hodgkin un 10% y no Hodgkin el 90%. De estos se dividen en células B y células T. El Hodgkin también hay células B y células T.
pero la gran mayoría de los linfomas Hodgkin son B, la gran mayoría. Aquí en los no Hodgkin también la gran mayoría son células B, pero un poquito menos porcentaje que en los Hodgkin. ¿Ok? Y en las células B, aquí tenemos el difuso y el folicular como el 50%. Otros son del manto, de la zona marginal, el Burkitt, recuerden el que nosotros siempre explicamos asociado al VIH o al Epstein-Barr, y varios otros. Pero recuerden, células B, difuso y folicular. Difuso y folicular. Difuso porque las células están dispersas y folicular porque genera especies de folículos, de centros germinales. Listo, eso es todo. Y las células T que son el 10%. ¿Ok? Perfecto. Ahora, hay otra clasificación que habla de que los linfomas pueden ser de bajo grado o de alto grado, o sea, agresivo o no agresivo. Y fíjense que aquí más o menos el 50% y 50%. ¿Se fijan? Por eso hablábamos de que los linfomas no Hodgkin en general son más agresivos que los Hodgkin, porque está este grupo de alta agresividad. ¿Ya? Entonces aquí hay agresivos y muy agresivos. Fíjense que dentro de los muy agresivos está el famoso Burkitt, el que nosotros hablamos siempre. Burkitt es de los muy agresivos. Y también el de células B, que acabamos de hablar recién, que era de células B agresivo. Ese es agresivo. Sin embargo, el folicular, que era el otro común, es no agresivo. ¿Se fijan? Entonces volvamos acá. Los no Hodgkin de células B teníamos el difuso de células grandes, que es agresivo, y el de células B folicular, que es no agresivo. ¿Ok? O indolente también que se llama. Perfecto. Aquí nuevamente las frecuencias, fíjense que de todos los linfomas, el 50% son el células B difuso y el de células B folicular. Entonces, son palabritas que son importantes que nosotros recordemos. ¿Ok? CD20, agresivos e indolentes, linfomas no Hodgkin, linfomas de células B y particularmente el difuso y el folicular. El difuso es agresivo y el folicular es no agresivo. ¿Ok? Perfecto. También recordemos que los linfomas son un tipo de cáncer hematológico. Están los desórdenes linfoides y los desórdenes mieloides. Los linfoides van a afectar obviamente la línea linfocítica de células B, T y natural killer, y en los desórdenes mieloides van a estar todo lo que tiene que ver con neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etcétera, etcétera. Incluso los glóbulos rojos. Aquí, por ejemplo, en la ponicitema vera, que también son de estirpe mieloide. ¿Ok? Perfecto. Ahora, los linfomas no Hodgkin son muchos, ya dijimos, son una tremenda familia, son los más frecuentes. Vamos a empezar a repetir cosas para que no meter más datos, sino que seguir trabajando con lo mismo. El más frecuente de ellos son los linfocitos B, ¿cierto? Un 10% son linfocitos T. Y los más comunes dijimos que era el difuso, que era agresivo, y el folicular, que era no agresivo. El tratamiento está dado con el rituximab y el R-CHOP, ¿cierto? Ya. Y la supervivencia a un año es del 80%, pero podría aumentarse dependiendo del diagnóstico precoz. Y hay algunos, como dijimos, que hay algunos no agresivos que pueden vivir perfectamente, incluso sin tratamiento. Perfecto. Nuevamente, 90% son linfocitos B, 10% son linfocitos T.
hay altas tasas de curación, que yo les decía hace un rato atrás, que hay una mejoría en los tratamientos, ¿cierto? Todos en base a quimioterapia y particularmente a la terapia R-CHOP, con el rituximab y los otros 4 fármacos quimioterápicos o quimioterapéuticos. Hagamos un resumen para que ustedes se acuerden, hagan una sigla, o sea, una mnemotecnia. 90-90-50. 90-90-50. ¿Qué quiere decir eso? Para que nos quede algo, por último, después de este video, que ya está siendo un poquito largo. 90-90-50. 90% de los linfomas son no Hodgkin. 90% de estos van a ser de células B. Y el 50% de estos va a ser difuso y folicular. ¿Ok? Entonces, por último, aprendámonos esta sigla, esta mnemotecnia, 90-90-50. 90 no Hodgkin, 90 células B y 50% difuso y folicular. ¿Ok? Perfecto. Dentro de las células B yo les contaba que están los difuso y folicular, pero hay muchos otros. Entonces, eso siempre hay que tenerlo de acuerdo. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto. La clínica también lo vimos. Y hay diferentes clasificaciones. Está la clasificación del 2007 de la OMS. Está la clasificación de Ann Arbor, que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la cantidad de nódulos que tiene una persona. Y una clasificación clínica que, en primer lugar, diferenciaba los linfomas en agresivos e indolentes. Pero después se hizo una un poquito más específica en que los clasifica en indolentes, moderados, agresivos o muy agresivos. ¿Se fijan? Hay una variedad. Bueno, y aparte está la clasificación histológica en Hodgkin o no Hodgkin, dependiendo de si están o no las células de Reed-Steinberg y de Hodgkin. Ya, esta es la clasificación Ann Arbor, que es más o menos una TNM aproximada, que tiene que ver con los nódulos linfáticos de un paciente. Entonces aquí tenemos la etapa 1, donde tenemos un ganglio, fíjense que principalmente está a nivel cervical. La etapa 2 en que tenemos 2, ¿ya? Pero los 2 son sobre el diafragma. Da lo mismo que esté a un lado o al otro. Lo importante es que los 2 están sobre el diafragma. Porque el número 3 ya son múltiples nódulos, pero la diferencia es que algunos están arriba y otros abajo del diafragma. ¿Ok? Y el 4, donde hay ya infiltración a otros órganos, proliferación extranodal. ¿Ya? Esa es la clasificación Ann Arbor, que también es típica de los linfomas no Hodgkin. Y ya sabemos que son los más comunes, así que es lo más común en el linfoma en general. ¿Ya? 2 palabritas del Hodgkin. Aquí son solamente el 10% de todos los linfomas. La gran mayoría son de células B. Recordemos que los Hodgkin eran 90-10. Aquí no sé el porcentaje, pero debe ser 95-98 de células B, porque dicen que es mucho más la diferencia. ¿Ok? Hay ubicación ganglionar, porque dijimos que se producían solo en los ganglios y principalmente cervical. Tiene que aparecer la célula Reed-Steinberg y otra que es diferente, la célula de Hodgkin. Son 2 cosas distintas. Y está muy asociado al virus Epstein-Barr. En los no Hodgkin también está asociado al Epstein-Barr, por ejemplo el Burkitt. ¿Ok? Pero acá es con mayor razón el linfoma, el virus Epstein-Barr. ¿Ok? Perfecto. De los Hodgkin, si es que alguna vez vamos a tener un linfoma Hodgkin, lo más normal es que va a ser de células B. Ya lo dijimos. Más del 95% de células B. Si va a ser ese, va a ser el tipo clásico, porque se da en el 95%. Y dentro de este clásico va a ser la esclerosis nodular, que da en el 70%. Entonces, ¿cuál sería el linfoma Hodgkin más común? El linfoma B,
clásico, tipo esclerosis nodular. ¿Ok? Porque por la epidemiología va a ser el más común. Recordemos que sobre el 95% va a ser células B, sobre el 95% va a ser clásico y de ello el 70% va a ser esclerosis nodular. Esto es solo para que lo sepamos, probablemente no nos vamos a encontrar con un linfoma Hodgkin porque son más raros. El tratamiento ya no es con R-CHOP, eso es solo para los no Hodgkin, aquí es ABBD, adiamicina, bleomicina, vincristina y más radioterapia, ¿ya? Más radioterapia. Correcto, aquí hay una diferenciación de algunas cosas. El linfoma no Hodgkin da en los adultos y en los niños. Lamentablemente hay una frecuencia en los niños, particularmente de linfocitos T, ¿ya? Y los Hodgkin dan jóvenes. El no Hodgkin es de células B en adultos y células T en niños. Y los linfomas de Hodgkin, fíjense, la gran mayoría, casi exclusivamente B. Ambos tienen síntomas B, pérdida de peso, diaforesis, o sea, fiebre nocturna y sudoración nocturna y fiebre. En los linfocitos no Hodgkin vamos a ver un cambio en el hemograma, suben los linfocitos. En cambio, en el linfoma de Hodgkin no ocurre eso. No ocurre una linfocitosis. En el linfoma no Hodgkin vamos a hacer una biopsia de ganglio, en el otro también. En el de Hodgkin vamos a encontrar la célula de Hodgkin y la célula de Rey-Steinberg. Y en el no Hodgkin se ocupa la R-CHOP y en el Hodgkin se ocupa la ABBD. ¿Ok? Perfecto. Bien, ahí están los marcadores, en fin. Vamos a hacer por último un par de ejercicios para que ustedes vayan viendo que con un poco de práctica uno podría manejar un poquito de los linfomas. Esta foto ya la vimos hace un ratito atrás. Era un linfoma porque hay una proliferación, ¿cierto? Es de células B porque tenemos el CD20, es de células grandes porque la histología permite determinar eso, y es difuso porque no hay ninguna organización de las células. ¿Ok? Esto de acá era un linfocito de Hodgkin porque teníamos la célula Rey-Steinberg en la histología y el marcador CD30 que me dice también que es un linfoma Hodgkin. Estos son nuevos, miren. Esto es un linfoma de linfocitos pequeños. ¿Por qué? Porque las células, fíjense, tienen un tamaño muy pequeñito. A diferencia de este otro, que las células se notan mucho más claras, o sea, mucho más grandes. Tenemos un marcador CD5, perdón, es difuso porque no hay estructuras en la formación acá. ¿Se fijan? Todo es desordenado. O si no es desordenado, no está estructurado, más bien dicho. ¿Ya? Y es de células pequeñas porque tiene el marcador CD5 y ese es para células pequeñas y linfocitos T. ¿Ok? CD5 es para linfocitos T y las células pequeñas porque se ven en la histología, y es difuso porque no hay ninguna estructuración. Ahí sí, ahí lo dije correcto. Veamos este otro lado. Fíjense que aquí tenemos estructuras, miren, como folículos, y por eso se llama linfoma folicular. Recuerden que este era un tipo de linfoma de tipo B. Por lo tanto, probablemente también va a ser positivo para CD20. ¿Ok? Entonces en la histología tenemos los folículos y además el marcador BCL2 es típico para el folicular. Entonces se fijan, entre la histología y los inmunomarcadores, nosotros podemos tener una aproximación a un diagnóstico, pero necesitamos las dos. Y aquí tenemos un tercer elemento, que es la citometría de flujo. Aquí tenemos la histología, donde nosotros podemos saber que es una muestra de médula ósea con células hematógenas.
Entonces, puede ser leucemia o linfoma. Eso va a depender de en qué lugar esté la proliferación. Si es en sangre, va a ser leucemia, o si está en un ganglio, va a ser linfoma. ¿Ya? Aquí no se sabe porque es una muestra de médula ósea. Recuerden que los dos pueden aparecer de acá, incluso el linfoma puede infiltrar la médula ósea. Por lo tanto, con esta histología solo podemos saber que es una patología hematógena. Pero aquí tenemos un marcador CD20, por lo tanto ya sabemos que es de linfocitos B. ¿Ok? Ahora, si tenemos algún ganglio, ya vamos a ver que es linfoma. ¿Se fijan? Entonces así vamos haciendo la aproximación desde lo más general a lo más particular en el diagnóstico de los linfomas. Y aquí en la citometría de flujo es más interesante porque tiene más datos que aportar. Fíjense que aquí dice, en este cuadrito dice que son CD45, por lo tanto nos dice que es una neoplasia hematógena de sangre. Aquí en este cuadrito nos dicen que es CD20 positivo, por lo tanto ya sabemos que es linfocitos B. ¿Ya? Tenemos un CD5 negativo, por lo tanto sabemos que no es de células pequeñas, porque CD5 positivo era de células pequeñas. Solo marca cadenas lambda acá, entonces podemos saber, aparte que es de inmunoglobulina, que es de linfocitos B, que es monoclonal. Y por último es positivo a CD10, que ya sabemos que es de un linfoma folicular, porque ya se saben todos los marcadores, entonces yo voy mezclando. ¿Se fijan? Entonces, algo que puede resultar muy confuso en un momento, al ir conociendo un poquito los marcadores, nosotros podemos ir orientándonos. ¿Ok? Perfecto. Esos son unos ejercicios. Ah, aquí hay otro ejercicio. Perdón. Esta es una masa, una biopsia preesternal, aquí en el pecho, que se tenían dudas si la muestra era un carcinoma, un sarcoma o un plasmocitoma. No se sabía. Eso era los diagnósticos presuntivos, porque la histología no lo permitía. Entonces se hizo un panel de cosas. Entonces se hizo una cetoqueratina y salió negativo. Fíjense que eso ya descarta el carcinoma, porque tendrían que haber salido citoqueratina. Perfecto. Después tenemos el antígeno común leucocitario positivo, por lo tanto ahora ya sabemos que es de la vía hematógena, por lo tanto descartamos carcinoma, descartamos sarcoma. Después tenemos CD20 positivo, entonces ahora ya es hematógena, pero particularmente de células B. ¿Te fijas? En la histología que está aquí arriba, no se reconoció células Hodgkin o de Reisenberg, por lo tanto ya podemos saber que es un linfoma no Hodgkin, ¿ya? Con el KI67 que está aquí, dice que es 60% y nosotros sabemos que un KI67 sobre 60% indica un linfoma de alto grado de agresividad y bajo 60% de bajo grado de agresividad. Entonces, nosotros ya podemos tener una idea. Este resultó ser un linfoma no Hodgkin de células B, de células intermedias, con alto índice de proliferación, ¿ya? Y semic positivo. No, yo con lo que les dije no sabemos todo. Por ejemplo, yo no me acuerdo de dónde salió la célula intermedia y no me acuerdo tampoco que es semic positivo. Pero por ahora no importa porque esto es una aproximación. Pero por lo menos ya sabemos interpretar por qué es un linfoma, por qué es Hodgkin o no Hodgkin, por qué es de células B o no de células T, por qué es de alto grado o bajo grado. ¿Se fijan? ¿Por qué podría ser difuso o folicular? Entonces, con eso ya tenemos un avance. Estos son los links, porque yo les quiero contar que esta presentación yo la hago solo en base a YouTube, a videos que saco de YouTube, porque encuentro que es mucho más fácil, es más rápido. Obviamente que ocupo videos de congresos, videos de médicos, videos que son avalados, ¿cierto?
entonces para tener una información adecuada. Creo que los papers son de todas maneras la base fundamental de una información, pero estos videos YouTube creo que si uno los sabe elegir, pueden ser perfectamente una herramienta que nos permite aprender de manera rápida y poder tener un acercamiento, como les decía, a estas patologías que para nosotros, que estamos enfocados en pregrado, no es algo muy común, pero que ahora con Daniel en el hospital se nos están acercando y nosotros tenemos que también acercarnos a estas lesiones. Espero en un futuro cercano hacer ahora un video de linfomas orales, ¿ok? Estos son los videos que yo ocupé, si ustedes los quieren revisar, hay muchos otros en YouTube. Y con esto me despido, salió mucho más largo de lo que yo pensaba. Espero que les sirva y nos vemos hasta otra oportunidad.